Rousseau debe ser sin duda uno de los intelectuales más influyentes de la historia. Sus reflexiones lo llevaron por varias áreas del pensamiento, pero en la que me enfocaré en este video es la filosofía política. El contrato social debe ser su libro más influyente en esta área, texto que he leído y estudiado durante la primera mitad de este año. En él he podido encontrar respuestas a varias preguntas sobre asuntos que normalmente damos por sentados y, en mi caso, no me había dado el tiempo de pensar con mucha profundidad. Por ejemplo, ¿por qué es buena la democracia? ¿Por qué no nos gobiernan monarquías o aristocracias? ¿Por qué vemos mal que una persona imponga su voluntad sobre otras mediante la fuerza y no mediante el diálogo y la razón? Encontré respuestas a todas ellas. Respuestas que me dejaron satisfecho y que quisiera compartir con ustedes en este video. Así que sin más tardanza comencemos. En primer lugar, aclaremos el título del libro. ¿Qué es el contrato social? Para empezar, aclaremos qué es un contrato. Si busco la palabra en Google tengo dos definiciones. La primera es que es un acuerdo, generalmente escrito, entre dos o más partes que se comprometen a cumplir ciertas condiciones. La segunda se refiere a un documento en el que se especifica un acuerdo entre dos o más partes. Teniendo esta definición en mente, podemos decir que un contrato social es un acuerdo al que llegan todos los miembros de una sociedad. Ahora que tenemos claro eso, podemos comenzar a hacer otra pregunta. ¿Para qué un contrato social? ¿Cuál es la razón por la cual todos los miembros de una sociedad asumen un mismo compromiso? Bueno, en general los contratos se crean porque las personas que se comprometen con ellos necesitan conseguir algo que no pueden obtener por sí mismas, por lo que, para conseguirlo, llegan a un acuerdo con otra persona para que, mediante el cumplimiento de las condiciones del contrato, pueda lograr lo que se propuso. Por ejemplo, la venta de una casa. La persona dueña de la casa busca venderla, pero para eso necesita de alguien a quien vendérsela. Una vez se pone en contacto con alguien interesado, llegan a un acuerdo en el que se especifica, por ejemplo, el monto que la persona interesada en comprar debe pagar, el plazo que esta persona tiene para hacerlo y la fecha a partir de la cual puede comenzar a ocupar el inmueble, lo que coincide con la fecha en la que la persona interesada en vender ya no va a poder disponer de la casa. En este caso, el contrato consiste en que una de las partes se compromete a ceder su propiedad a otra con la condición de que esta última se comprometa a pagar cierta cantidad en cierto periodo de tiempo. Otros ejemplos de contratos pueden ser los necesarios para que los bancos te presten dinero, en los que te comprometes a cumplir devolverle al banco más dinero del que él te prestó después de un determinado plazo, o los contratos de trabajo, en los que una persona se compromete a trabajar en cierto lugar durante cierto horario para que le paguen cada cierto tiempo. En el caso del contrato social, lo que buscan las distintas partes, que vendrían a ser tantas como miembros compongan la sociedad, es su autopreservación. Hagamos el ejercicio de imaginar una versión de nuestro mundo en la que la civilización no existe, en donde no hay ningún conjunto de humanos viviendo en sociedad, en la que todas las personas están por su cuenta, sobreviviendo como pueden en lo salvaje. En esta versión de nuestro mundo el ser humano no está sujeto por ningún tipo de norma legal o social que limite su conducta, por lo que se puede decir que es totalmente libre, entendiendo la libertad como la capacidad de una persona de pensar y actuar según su voluntad y sin impedimento alguno. El problema de esta afirmación es que el ser humano sí tiene una limitante: sus capacidades. Para sobrevivir en la naturaleza es necesario recolectar alimentos y cazar animales, pero para estas cosas, en especial la última, el ser humano está bastante limitado. No podemos volar como los pájaros, no somos de las mejores especies para escalar, somos bastante lentos en comparación a muchos animales, tampoco somos veloces nadadores ni destacamos por nuestra fuerza. Es por eso que los individuos de este mundo que estamos imaginando en algún momento comenzarán a colaborar para sobrevivir. Las tareas se repartirán entre los miembros de esta colaboración y sus interacciones terminarán tarde o temprano, conllevando al surgimiento de una sociedad, un conjunto de personas que interactúan todos los días y se perciben a sí mismas como una unidad. Esta sociedad terminará por crear reglas que especifiquen las obligaciones de los miembros de esta, como colaborar en la recolección de la comida, la caza de animales o el cuidado de los ancianos, y derechos de los mismos, como poder comer del alimento conseguido o recibir cuidado cuando lo necesites.
Lo que ha ocurrido es que ha surgido un acuerdo entre todos los miembros de una sociedad que persigue el fin de preservarlos de mejor manera mediante el cumplimiento de derechos y deberes. Ha surgido un contrato social. Antes había dicho que previamente al inicio de la colaboración entre individuos el ser humano no era totalmente libre debido a sus limitaciones naturales y por ello buscaba la ayuda de otros. Sin duda la vida en sociedad hace más libre a la gente que una supervivencia atomizada en lo salvaje gracias a que la colaboración con otros permite conseguir más de lo que nunca podría conseguir una sola persona, pero eso no quiere decir que una vida en sociedad sea la libertad absoluta. La barrera de las limitadas capacidades del ser humano es reducida drásticamente, pero en su lugar aparece la barrera de las normas de la comunidad, esas autoimpuestas por todos sus miembros y seguidas por los mismos para poder disfrutar de los beneficios de la vida en sociedad. En el mundo que imaginamos para explicar la necesidad del contrato social, las normas que expuse estaban relacionadas con conseguir alimento y cuidar a los que lo necesitan, pero con el desarrollo de la civilización los deberes y derechos se complejizan más y más. Por ejemplo, en nuestras sociedades no se nos exige cazar ni recolectar alimento, pero sí tenemos que pagar impuestos. De la misma forma nuestros derechos ya no tienen tanto que ver con recibir alimento como con la libertad de expresión o el respeto a nuestra integridad física. Asimismo, las normas que deben seguir los miembros conformantes de la sociedad han tomado la forma de leyes y se han creado sistemas judiciales para hacerlas cumplir. A lo que quiero llegar es que, para que el contrato social se mantenga, es necesario que cada una de las partes ceda un pedazo de su libertad. En lo salvaje los individuos no tenían que rendirle cuentas a nadie, pero sus limitadas capacidades para la supervivencia los fuerzan a entregar un pedazo de esa libertad para ganar una mayor limitada únicamente por una autoimposición. Habiéndose creado el contrato social se establece una doble relación entre las partes que se rigen por él. Verán, Rousseau llama pueblo a todos los que forman parte del contrato social y este a su vez es el soberano, que vendría a ser la autoridad máxima de la sociedad, autoridad que decide sobre la permanencia y obediencia de las leyes. Esto quiere decir que las leyes se mantienen únicamente porque al pueblo le hacen sentido y las obedece. Por ejemplo, en los Estados Unidos se prohibió la venta de las bebidas alcohólicas desde 1920 hasta 1933, pero eso no impidió que la gente siguiera bebiendo alcohol, llegando a crearse una compleja red de crimen organizado para su tráfico. Al final la prohibición no consiguió terminar con el consumo de alcohol, trayendo en su lugar crimen y violencia, por lo que se optó por volver a legalizarlo. Esta ley fue totalmente inútil porque la gente no estaba dispuesta a dejar de beber, por lo que podría decirse que su fracaso estaba determinado desde antes de entrar en vigencia. Los miembros que conforman el contrato social son soberanos como parte del pueblo, pero a su vez son súbditos a un nivel individual, ya que si una persona quebranta una ley que sí es aceptada por el pueblo, o por lo menos por la suficiente cantidad de personas para que se mantenga en pie, esta persona será castigada para hacerla cumplir. Como colectivo la gente es soberana, pero como ciudadanos, que es el nombre que recibe el individuo que forma parte del pueblo, son súbditos. Al final no hay ley que el soberano no pueda quebrantar ni ley que el súbdito no esté obligado a obedecer, cosa que, en palabras del mismo autor del libro, no es otra cosa que obligarlo a ser libre. Sabiendo esto respecto al contrato social, podemos comprender por qué no tiene sentido hablar sobre el derecho del más fuerte. Una persona que impone sus reglas a otras mediante el uso de la fuerza no está apelando a la razón de quienes deben obedecer las leyes, sino que los amenaza para que lo obedezcan. Estos obedecerán la ley, pero únicamente por el peligro de que se ocupe la fuerza sobre ellos y no porque les haga sentido. Esto implica que apenas la amenaza del uso de la fuerza desaparezca se desobedecerá la norma. Claro, hay una forma de que sí puede existir algo como el derecho del más fuerte, y es que al pueblo le haga sentido que el más fuerte de entre ellos sea el que fije las reglas a seguir.
En un caso así las reglas creadas por el más fuerte sí tendrían legitimidad, pero solo mientras la persona más fuerte lo siga siendo, ya que si alguien más se volviera más fuerte que él o si él mismo se debilitara lo suficiente como para que otro lo superase, las reglas pasarían a ser impuestas por otro, dándose una dinámica en la que las leyes pueden ser cambiadas con cierta regularidad por la voluntad de una sucesión de personas que solo necesitan de su fuerza para implantarlas. Esa dinámica podría sostenerse por algún tiempo, pero solo mientras la voluntad del más fuerte no difiera demasiado de los más débiles, ya que si se distancia demasiado a los que deben obedecerlo, les puede dejar de hacer sentido que el más fuerte deba de ser quien fije las normas y, por lo tanto, su autoridad no solo sería puesta en cuestión, sino que también el orden social en su totalidad. Al final, incluso en un orden social en el que se admite que el individuo más fuerte sea el que imponga las leyes, la última palabra sigue siendo del soberano, o sea, del pueblo. Una lógica parecida podemos aplicar con la esclavitud. Resumiendo lo que había dicho antes sobre la razón de un contrato social, podemos decir que la gente en la naturaleza es libre de hacer lo que quiera siempre y cuando sus capacidades físicas se lo permitan. Para conseguir cosas que jamás hubiera logrado sola, esta colabora con otros individuos con quienes termina creando una sociedad que se autoimpone reglas para ordenar su convivencia y establecer los derechos y deberes de cada uno. Como todas las personas nacen libres significa que donde sea que haya una persona que no lo es, también hay otro que le está privando de esa libertad. Siguiendo esta línea de razonamiento, ninguna persona puede poseer a otra, ya que eso implicaría que la primera está negándole a la segunda su libertad. Es más, eso implicaría que el esclavo no es miembro del contrato social, ya que este precisamente establece una igualdad entre sus miembros respecto a la autoridad que tienen entre ellos. Me explico. Antes había dicho que la gente que vive bajo un contrato social estaba en una doble relación, como amo siendo parte del soberano y como súbdito siendo un ciudadano más. Esto dice implícitamente que el individuo está sometido únicamente al soberano, ya que ningún ciudadano está obligado a seguir las órdenes de otro debido a que ambos tienen la misma autoridad como miembros del soberano, por lo que, si ambos dan órdenes que se opongan, estas terminarán neutralizándose. La única excepción para esto es que los individuos en cuestión tengan un contrato entre ellos que establezca que una persona es una autoridad respecto a otra, dándose un determinado marco para ejercer esa autoridad. Si las personas son tratadas como una propiedad de otra, quiere decir que no son parte del soberano y son ajenas a la mantención de las leyes, por lo que tampoco consienten ser dominadas por las mismas. En otras palabras, en una sociedad con esclavos hay un grupo de gente que forma parte de un contrato social y que somete a los que no forman parte de él. Claro, toda esta explicación parte de la base de que todos hemos nacido libres y que nadie debería quitarle su libertad a otro, pero quien defiende la esclavitud siempre saldrá con alguna justificación para arrebatarle esa libertad a otros, pero ninguna de ellas se sostiene. Una era llevar la palabra de Dios a los pueblos paganos de continentes no explorados, otra era educar a los pueblos atrasados hasta que ellos pudieran autogobernarse. Algunos llegaron a decir que algunas personas podían esclavizar a otras por ser naturalmente superiores debido a su raza, y muchos sostuvieron que en el contexto de la guerra los vencedores podían esclavizar a los vencidos porque, al estar en posición de terminar con la vida de otro, el vencido podría comprar su vida a cambio de su libertad. Las primeras dos son solo excusas para el imperialismo y la tercera ha sido desmontada por la ciencia una y otra vez, pero quisiera quedarme un poco en la última, ya que Rousseau se ha encargado de desmontarla. Cuando hablamos de política nos referimos al proceso en el que un grupo de personas trata de tomar decisiones. Las sociedades hacen política todo el tiempo para deliberar sobre los asuntos públicos, que se diferencian de los privados por ser relevantes para la sociedad y no solo para los individuos involucrados en ellos, dándose una organización para crear leyes que resuelvan estos asuntos, que haga cumplir estas mediante el uso de la fuerza y las interprete para luego castigar a quienes no las cumplan, además de encargarse de las relaciones con otros pueblos. A esta organización la llamamos el Estado y todos los miembros del pueblo forman parte de él, dominándolo como parte del soberano y sometiéndose a él a nivel individual como ciudadano. Sabiendo esto puede uno comprender la guerra como un conflicto entre estados y no como uno entre individuos, quienes son solo enemigos por la situación en la que se encuentran, por lo tanto un individuo no puede esclavizar a otros. Hasta este momento me he referido a la esclavitud como una forma de relación entre personas en la que una, a lo que nos referiremos como amo, somete a otra, el esclavo.
Pero cabría preguntarse si podría darse la situación en la que una persona se venda a otra por voluntad propia a cambio de ser mantenido por esta, o incluso, que un pueblo entero se someta a un amo. Siguiendo esta lógica, el individuo que se vende estaría tomando una decisión voluntaria para obtener algo a cambio de su libertad, creando un contrato con su nuevo amo en el que ambas partes fijan los términos de su nueva relación. El problema de esta línea de razonamiento es que asume que es el amo quien mantiene al esclavo, cuando la realidad muestra que es totalmente al revés. Es el esclavo quien, con el trabajo que realiza para el amo, produce lo suficiente como para que el amo lo mantenga a él y a sí mismo. Al final el esclavo no depende tanto del amo como el amo del esclavo, por lo tanto un contrato en el que el amo supuestamente mantiene al esclavo no tiene sentido porque, como en realidad no lo mantiene, significa que el esclavo se somete al amo sin recibir nada a cambio. Un contrato de esas características no sería firmado por ninguna persona libre. Debido a esto último, ninguna persona puede poseer a un pueblo entero diciendo que es el rey de ese pueblo. Es más, la naturaleza incoherente de esta relación entre un líder y el pueblo hizo que se abandonara para ser reemplazada por otra en relación a la tierra. Básicamente el feudalismo consistía en que el señor feudal era dueño de la tierra y todos los que quisieran trabajarla debían pagarle un tributo y jurarle lealtad. De esta forma el rey no posee a sus súbditos, sino que posee la tierra y, mediante esta, los hace dependientes a él. De esta forma el rey de los francos, por ejemplo, comenzó a referirse a sí mismo como el rey de Francia. El problema de esta organización es que va en contra de la naturaleza de la propiedad de la tierra. Ser propietario de algo implica que se puede disponer de ese algo y excluir a otros de su uso. Por ejemplo, si soy dueño de una casa puedo vivir en ella y decidir quién entra a ella, quiénes no y cuánto tiempo pueden permanecer en esta quienes dejé entrar. El problema con la tenencia de propiedad es que quien la posea solo la seguirá poseyendo si evita que otros se la quiten, lo que implica una dinámica de fuerza. Continuando con el ejemplo de la casa, yo puedo decir que el inmueble es de mi propiedad si evito que otros la reclamen como suya. Si otra persona me saca de ella por la fuerza y no tengo la capacidad de defenderme, perdería la propiedad de la casa. Sostener una sociedad que vive diariamente en estas dinámicas sería imposible, por lo tanto las sociedades se han dado normas en relación a esto para no colapsar. Cuando se forma una sociedad, el individuo se entrega a la comunidad con todas sus fuerzas y posesiones, lo que quiere decir que todos son propietarios simultáneamente de la tierra, los edificios, las calles y de lo que se les pueda ocurrir. Esto en la práctica significa que, como las cosas les pertenecen a todos, no le pertenecen a nadie, ya que si un miembro del contrato social quiere disponer de algo necesita la autorización de los demás, ya que ese otro es tan propietario de eso como quien lo quiera ocupar, y en el caso de que dos personas quieran recurrir al uso de una misma cosa al mismo tiempo, ninguno de los dos podría sin llegar a un acuerdo, debido a que ambos son propietarios de la cosa. Partiendo de la base de que la propiedad es colectiva, la sociedad se ha puesto reglas para permitir que los individuos dispongan de propiedad bajo ciertas normas, normas que, como todas las demás, deben hacerle sentido a quienes conforman el contrato social. Siguiendo con el ejemplo de la casa, como todos necesitamos un techo para refugiarnos de las inclemencias del clima y unas paredes para tener algo de privacidad, se permite a los miembros de la sociedad disponer de una vivienda y se le da autoridad para negar el uso de esta a otras personas según estime conveniente. Pero a las sociedades no les basta con permitirle a la gente tener propiedad, sino que, además, es necesario fijar marcos para que la gente ocupe esa propiedad. Por ejemplo, puedo tener un equipo de música que suene increíble, pero si lo pongo demasiado fuerte y demasiado seguido voy a terminar teniendo problemas con la comunidad. Por lo tanto, el uso de la propiedad está limitado por los problemas que le pueda causar a los no propietarios. También hay otros bienes que se mantienen bajo propiedad colectiva por las lógicas que supone su uso, como los parques o los sistemas de alcantarillados. La propiedad colectiva tiene el problema de que no puede ser administrada por todo el pueblo simultáneamente sin ser un desastre, por lo que se delega su gestión al Estado. Por último, tienes una alternativa intermedia en la que un grupo de personas que ocupa algo lo posee al mismo tiempo, como es el caso de varias empresas administradas por sus trabajadores a las que llamamos cooperativas, distinguiéndose estas de la propiedad estatal por no pertenecerle a todo el pueblo sino a una parte de él, que es la parte que la ocupa. Volviendo a los feudos. La tierra, como todas las otras cosas sobre las cuales puede ejercerse propiedad, parte perteneciendo al pueblo, por lo que nadie puede reclamar la propiedad de ésta sin que al pueblo le haga sentido que éste la posea.
En el libro Rousseau plantea 3 principios que legitiman a una persona para poseer tierra. El primero es que, en el caso de que alguien quiera reclamar una porción de tierra, esta no puede ser propiedad de otra persona, ya que sería como robar. El dueño podría entregar la tierra a un nuevo propietario, pero eso ya sería un acuerdo entre esas personas. El segundo es que el dueño de la tierra necesita de esta para subsistir, ya sea porque planta su alimento en ella o porque es el espacio físico en el que se desarrolla, como el terreno que ocupa una casa. Y el último es que, en el caso de que los terrenos sean más extensos de lo que una persona necesita para vivir, el dueño debe trabajar esa tierra, lo que significa que debe ocuparla para producir alimento o alguna actividad económica. Los que viven en un determinado territorio y lo trabajan son el pueblo, por lo tanto un señor feudal necesita de alguna razón adicional para poseer la tierra. Debido a esto se creó un orden social consistente de estamentos, que le proporcionaba privilegios a una minoría de nobles a costa de una gran mayoría de plebeyos solo por pertenecer a cierto linaje y contar con el apoyo de la iglesia. El problema de este orden es que solo se puede mantener si los que viven en él están dispuestos a continuarlo, lo que implica que el poder de un señor feudal está siempre pendiendo de un hilo. Comprendiendo de una vez que la vida en sociedad está regida por un contrato al que adhieren todos los miembros, de esta podríamos pasar a hablar sobre monarquía, oligarquía o democracia, pero para eso primero hay que hablar sobre la intromisión de los asuntos privados en los asuntos públicos. En el Estado existen distintas voluntades, entendiendo voluntad como la capacidad de una persona para decidir lo que quiere. En primer lugar, cada individuo que lo conforma tiene su propia voluntad. También tenemos al conjunto de todas las voluntades de una sociedad que se le llama la voluntad de todos, y por último a la suma de cada una de las voluntades particulares se le llama la voluntad general, voluntad que se consigue gracias a la llegada de un acuerdo entre las distintas voluntades particulares, y es la que mantiene a las leyes, ya que, como dije antes, una ley solo tiene relevancia si la gente está dispuesta a seguirla. El problema aparece cuando las voluntades particulares entran en conflicto con la general. Se supone que las leyes se hacen para ser aplicadas a todos, pero algunos individuos pueden tratar de usarlas para beneficiarse de ellas más que los demás o someterse a ellas menos que los demás. El ejemplo más sencillo que se me ocurre es el de una empresa que quiere abrir una nueva fábrica, pero las leyes medioambientales se lo impiden porque las emisiones de contaminación de esta serían mayores a las permitidas, por lo que, para deshacerse de este inconveniente, los dueños usan su dinero y contactos para hacer cambiar la opinión de los legisladores. Este tipo de situaciones son problemáticas por 2 motivos. Uno es que creo que no es difícil asumir que un pueblo desea su propio bien. Quiero decir, nadie quiere estar cada día peor, por lo tanto, si una sociedad se autoimpone normas, uno también podría asumir sin mucho riesgo que esas normas tienen como fin proteger a los miembros de esa sociedad. Por lo tanto, si a un individuo no le es favorable una ley para sus propios intereses y trata de cambiarla, lo que está haciendo es ir en contra de la voluntad general, o sea, en contra de lo que el resto de los miembros del contrato social estiman es lo mejor para su propio bienestar. En el caso del ejemplo que dimos, la empresa que trata de deshacerse de una ley, o por lo menos alterarla lo suficiente, iría en contra de la voluntad general porque la gente estima que necesita de un medio ambiente limpio para desarrollar sus vidas. El otro inconveniente es que este tipo de cosas debilitan el pacto social. Si algunos se pueden salir con la suya desobedeciendo las leyes, el resto de los miembros de la sociedad estarán menos comprometidos que antes a seguirlas ellos también, y si esto se extiende lo suficiente, perfectamente podría desembocar en la ruptura del contrato que une esa sociedad. Siempre es un riesgo que las minorías vayan contra las mayorías, pero también podría darse el caso de que la mayoría se ensañe con una minoría. Por ejemplo, ha habido varios casos en la historia en la que, por asuntos étnicos, las mayorías han excluido a minorías de ciertos derechos. Por ejemplo, por mucho que en los Estados Unidos se haya terminado legalmente con la esclavitud con el final de la Guerra Civil, los negros no comenzaron a ser tratados como iguales, sino que comenzaron los tiempos de la segregación, un período de la historia del país en el que los negros no tenían los mismos derechos que los blancos. No podían transitar por las mismas calles, tenían menos acceso a los servicios públicos y grupos supremacistas blancos como el Ku Klux Klan organizaban linchamientos en contra de la población negra.
Tuvo que pasar todo un siglo para que surgiera el movimiento de los derechos civiles y se terminara con la segregación. Otra cosa que también pasó fue que en la Alemania de la primera mitad de los 30, que pasaba por una durísima situación económica debido a la Gran Depresión, un tipo consiguió hacerle creer a la población que los judíos eran los culpables de todas sus miserias. Consiguió suficiente poder como para llegar al puesto de canciller y mandó a todos esos judíos a campos de concentración, junto a otros grupos minoritarios de la sociedad alemana a los que consideraba inferiores, para exterminarlos. Es por esto que las leyes deben ser escritas de la manera más general posible, para que ninguna minoría viva pisoteada por la mayoría. Ahora, para comenzar a hablar sobre los distintos tipos de gobierno de una vez, debemos dejar en claro algunas cosas sobre el gobierno en general. Antes habíamos dicho que la libertad era la capacidad de una persona de pensar y actuar según su voluntad, pero esta nunca era absoluta por las limitaciones físicas que pueda tener un individuo o las impuestas por la sociedad mediante el contrato social. Partiendo de esta concepción de la libertad podría decirse que ésta tiene dos componentes, la voluntad de hacer algo y la capacidad de hacerlo. Tomen como ejemplo a una persona corriendo. Para que su acción sea libre, esa persona necesita haber querido correr y tener piernas que se lo permitan. Si no quiere correr significa que está siendo obligada. Si quiere correr pero no tiene piernas significa que está presa de su propio cuerpo y necesitaría de algún tipo de prótesis para realizar su voluntad. Sabiendo que el pueblo es un conjunto de individuos que viven en sociedad y que buscan su propio bien, podríamos entenderlo como su propia entidad, una entidad con una voluntad a la que llamamos voluntad general y un cuerpo llamado Estado, en el que la voluntad general debe manifestarse en el Parlamento mediante la creación de leyes y ser ejecutada por el gobierno, haciendo uso de los cuerpos policiales, pudiendo estos últimos recurrir a la fuerza de ser necesario. En otras palabras, la voluntad general corresponde al poder legislativo y el uso de la fuerza al ejecutivo. También habíamos dicho que los individuos que conforman el pacto social se encuentran en una doble relación. Por un lado son soberanos como miembros del pueblo y por el otro son súbditos como individuos que deben someterse a las leyes. Para mantener esta relación es necesario que el pueblo entero cumpla ambos roles, pero pueden haber algunos miembros del pacto social que no estén dispuestos a obedecer las leyes, por lo tanto, como había dicho antes, se crean organismos policiales autorizados a ocupar la violencia para hacer que se cumplan. Es aquí donde el gobierno tiene su papel fundamental. Había dicho que su función es ejecutar las leyes, pero en eso hay una dinámica implícita vital para la mantención del contrato social, que es hacer de intermediario entre el soberano y el súbdito. Si existe alguna ley, el gobierno debe hacerla cumplir recurriendo al uso de la fuerza si es necesario. Al hacerlo, la voluntad general se convierte en acción y el súbdito que no quiera obedecer es sometido. Todo esto de someter al súbdito podría sonar un poco autoritario, pero como dije antes cuando hablaba sobre el derecho del más fuerte, la esclavitud y el feudalismo, el orden social debe hacerle sentido a sus miembros para que pueda sostenerse. De no hacerlo tocará hacer reformas o alguna revolución, lo que significaría el cambio de un contrato social por otro, pero no hay pueblo que esté dispuesto a someterse a sus jefes sin ninguna razón, por lo tanto podríamos decir que el gobierno no es más que la administración legítima del poder ejecutivo. Claro, esto implica que de la misma forma que el súbdito está sometido al gobierno, este último está sometido al soberano. O sea, el pueblo puede quitar al gobierno y reemplazarlo por otro si cree que éste no está aplicando las leyes de manera adecuada. Lo único que es necesario para que se mantenga la justicia es que cada parte se atañe a su rol y sus fuerzas estén en equilibrio. Con esto me refiero a que si el pueblo no tiene demasiada fuerza en relación al gobierno, este último puede usar en exceso la fuerza para someterlo, impedir que el soberano pueda disolverlo e incluso pasar a llevar la voluntad general. Por otro lado, si el pueblo tiene demasiado poder en relación al gobierno, este último se le podría hacer muy difícil gobernar. La proporción correcta dependerá del tiempo y lugar, pero siempre debe buscarse. Otro asunto que no podemos dejar pasar es el tamaño del Estado. Hoy en día el término tamaño del Estado se suele usar en un sentido económico para referirse al porcentaje de la economía que se adueña el Estado mediante impuestos, pero en el marco del contrato social no nos referimos a eso.
En este contexto el término sirve para referirnos a la cantidad de personas que adhieren al contrato social, en otras palabras, el tamaño de la población. Este es un asunto fundamental, ya que es determinante para la relación de un individuo con las leyes. Mientras mayor sea la población, menor será la cantidad de autoridad soberana que tenga el súbdito, lo que podría ocasionar que la relación que tenga el individuo con las leyes sea de menor calidad al no sentirse identificado con la voluntad general, por lo que, para mantener el orden, es necesario que el gobernante recurra con más frecuencia al uso de la fuerza a medida que la población aumenta. Esto tiene como riesgo que la fuerza del gobierno sea mayor tanto a la del súbdito como a la del soberano, y como dijimos antes es necesario que haya una correcta proporción. Por último, el gobierno debe actuar de acuerdo a la voluntad del soberano y al ritmo de este. A principios del siglo XVIII las mujeres no votaban en ninguna parte, pero gracias al movimiento feminista las mujeres pudieron adquirir ese derecho en la mayoría del mundo con el paso del siglo XX. En los países en los que actualmente tu sexo no representa ningún impedimento para sufragar, no nos cuestionamos que las mujeres puedan votar. Es parte del sentido común. En términos del contrato social, lo que ocurrió fue que la voluntad del soberano cambió en todos esos países con el paso del siglo, lo que permitió el cambio de las leyes, pero eso no se logró porque algún político visionario quiso darle votos a las mujeres. Hubo más de uno, pero ellos solos no habrían podido cambiar las leyes ni aunque hubieran querido, ya que el mismo pueblo, tanto hombres como mujeres, se habría opuesto mayoritariamente por haber sido criados con una mentalidad machista en la que la mujer no era vista como alguien capaz de comprender la complejidad de los asuntos públicos. Lo que cambió la opinión de los distintos pueblos a lo largo del mundo fue la lucha que dieron las mujeres, que insistieron muchísimas décadas para cambiar la opinión pública. Si los políticos cambiaran las leyes para adelantarse al pueblo, habrían dos soberanías al mismo tiempo: la del pueblo, que mantiene las leyes que le parecen justas, y la de los políticos, que mantienen las leyes con las que pretenden adelantarse al pueblo. Una situación así sería insostenible por lo que acabé de explicar y le hace daño al pacto social. Ahora que hemos dejado en claro las características generales de cualquier forma de gobierno, veamos qué las diferencia. Básicamente todo gira en torno a cuántos miembros del gobierno, a los que Rousseau se refiere como magistrados, hay en relación a la población en general y las consecuencias que esto trae. El miembro del gobierno no es ni soberano ni súbdito, sino un miembro de la corporación encargado de intermediar entre estos dos, por lo que su voluntad no es parte de la voluntad general ni es la del súbdito, sino que es una de características propias. La voluntad del magistrado se divide en tres partes. Primero, como particular; segundo, como miembro del gobierno; y tercero, como ejecutor de las leyes. Como particular tiene sus propios deseos respecto a cómo debería ser la sociedad en la que vive, pero como miembro del gobierno debe llegar a un consenso con el resto de los magistrados. Por lo tanto, a nivel individual su voluntad es particular y la del gobierno es la general, tomando como marco al conjunto de los integrantes del gobierno, pero si ampliamos ese marco al Estado en su totalidad, el consenso al que llegó ese gobierno no sería más que una voluntad particular al lado de la voluntad del pueblo, voluntad a la que debe someterse. En otras palabras, el magistrado tiene una voluntad propia que debe someterse tanto a la voluntad del gobierno como a la del pueblo. Rousseau nos dice que en una legislación perfecta la voluntad individual es inexistente, la voluntad del gobierno está muy subordinada y el soberano es siempre dominante y norma única de todas las demás, pero inmediatamente nos deja en claro que eso rara vez ocurre, siendo mucho más frecuente que la voluntad general sea la más débil seguida por la del gobierno, estando la voluntad particular del magistrado por sobre el resto. Esto ocurre porque las distintas voluntades se tornan más activas a medida que se concentran. Para que surja la voluntad general de un determinado grupo es necesario que se llegue a un consenso, resultado que se hace más complicado de conseguir a medida que aumentan las voluntades particulares que deben conseguirse. Por lo tanto, un gobierno puede tomar decisiones con mayor rapidez a medida que tenga menos integrantes. El magistrado por su parte es una entidad de voluntad propia, por lo tanto tiene una facilidad para actuar superior a la de cualquier grupo de dos o más magistrados, siendo el gobierno de una sola persona la forma más activa de gobierno.
Siguiendo esta línea, la voluntad general siempre será la más inactiva por ser el grupo de individuos más numeroso que puede existir en una sociedad. La totalidad del pueblo. Esta relación entre la capacidad de actividad de estas tres voluntades es esencial para comprender cuál es la más fuerte porque determina cómo se influencian entre ellas. El gobierno debe ser el intermediario entre el soberano y el súbdito, por lo tanto su voluntad debería estar sometida al primero y por encima del segundo, por lo tanto el magistrado, como miembro del gobierno, también debería estar sometido al soberano. El problema está en que, como la voluntad del soberano es muy inactiva, no puede interferir en la voluntad del gobierno con la misma facilidad que un magistrado, lo que invierte la relación de fuerzas entre las distintas voluntades. Habiendo comprendido esto, apliquémoslo a las distintas formas de gobierno. En la democracia el soberano deposita el gobierno a todo el pueblo o a la mayoría de él, de forma que haya una mayor cantidad de ciudadanos magistrados que de simples particulares. En la aristocracia se limita el gobierno a un pequeño número de personas para que haya más ciudadanos que magistrados, y en la monarquía el gobierno real se concentra el legítimo uso del poder ejecutivo en un magistrado único de quien los demás reciben el poder. Como el tipo de gobierno de un país depende de cuántos magistrados tenga en relación al total de la población, el gobierno puede tomar tantas formas como ciudadanos hayan, pudiendo haber aún más si un mismo gobierno se subdivide en otros, dando lugar a formas mixtas. Ahora, sabiendo que diferencia las distintas formas de gobierno, hablemos en detalle de ellas. Tomando la palabra en su rigurosa acepción, en la que el mayor número gobierne y el menor sea gobernado, podríamos decir que nunca ha existido ni existirá una verdadera democracia, porque uno no se puede imaginar que el pueblo viva constantemente reunido para ocuparse de los negocios públicos, pero sí podría existir una democracia en la que el pueblo es convocado periódicamente para convertirse en magistrado y en el tiempo en el que no esté reunido delegue la ejecución de lo decidido a un grupo pequeño de personas dedicadas exclusivamente a eso. Es por esto que, según Rousseau, la democracia conviene a países pequeños, porque en los países demasiado grandes reunir a todo el pueblo en una asamblea o conjunto de estas sería demasiado impráctico. Viendo a las asambleas propias de las democracias, uno podría plantearse la posibilidad de que sean estas mismas las que redacten las leyes, lo que implicaría fusionar al poder ejecutivo con el legislativo. Quiero decir, el autor de una ley sabe mejor que nadie cómo interpretarla y ejecutarla, por lo tanto lo más lógico sería pensar que el poder ejecutivo debería estar unido al legislativo, pero este razonamiento está equivocado porque ignora los intereses particulares de los magistrados. La intromisión de los intereses privados en asuntos públicos conllevan a la corrupción del legislador, lo que es más peligroso que el abuso de las leyes por parte del gobierno. Es también por esta misma razón que, cuando se votan determinadas leyes, algunos representantes se abstienen porque su situación laboral, familiar o de alguna otra índole le producen un conflicto de interés. Eso sí, eso no hace que el pueblo deje de ser soberano y que, por lo tanto, siga teniendo el derecho de quitar las leyes que no le gusten, para lo que deberían existir mecanismos adecuados para hacer valer este derecho. Algo que también era importantísimo para Rousseau era la desigualdad, a lo que veía de manera negativa y pensaba debía prevenirse. Llegó a hablar de evitar una gran diferencia entre rangos, fortunas y lujos. Esto porque grandes diferencias sociales provocan roces entre los miembros del pueblo, cosa que contribuía a la inestabilidad social y el surgimiento de conflictos que pondrían en riesgo al pacto social. Es por esto que también señaló que las democracias debían tener métodos para prevenir y resolver multitud de negocios y dar resoluciones espinosas. Si se tomaban las medidas correctas, la democracia podría salvarse de las agitaciones y guerras civiles a las que es propensa. Este peligro latente requiere que un Estado democrático esté compuesto por miembros que prefieran la libertad con peligro que la esclavitud con sosiego. En pocas palabras, la democracia es una forma de gobierno muy demandante con el pueblo. Quizá demasiado. En la aristocracia, en cambio, el pueblo no es magistrado en ningún momento, sino que el gobierno está compuesto por una minoría, por lo tanto el soberano y el gobierno son entidades distintas con voluntades distintas.
Las primeras sociedades se gobernaron aristocráticamente, siendo los jefes de familias o los ancianos quienes gobernaban legítimamente bajo el principio de la autoridad de la experiencia. Con el paso del tiempo y la complejización de las sociedades, dejó de preferirse la edad y la sabiduría que ésta traía consigo para priorizarse la riqueza y el poder, siendo la gente de la élite quienes podían gobernar. En este punto la aristocracia se volvió electiva, lo que quiere decir que los aristócratas son elegidos mediante algún método. Luego el poder comenzó a transmitirse de padres a hijos junto a sus riquezas y se volvió hereditaria. Rousseau sostiene que la aristocracia en la que mandan los ancianos surge de manera natural, es propia de los pueblos sencillos y no es una mala forma de gobierno, a diferencia de la hereditaria que es la peor, siendo la electiva la mejor. En una democracia todos son magistrados al nacer, pero en una aristocracia los magistrados son pocos y por elección, lo que implica que contarán con las características necesarias para asumir el cargo como la probidad, ilustración, experiencia, y cualquier otra cualidad que se estime conveniente. Otra ventaja que la aristocracia tiene respecto a las democracias es que el número reducido de magistrados permite convocar asambleas de manera más sencilla, los asuntos se discuten mejor y se despachan con más orden y diligencia. Otro asunto importante es que, como el número de magistrados es menor al de la democracia, la aristocracia puede desarrollarse sin problemas en estados de tamaño mediano, pero no tanto así en los más grandes. La aristocracia exige menos del pueblo que el gobierno popular, pero en su lugar exige moderación en los ricos y la satisfacción de los pobres. Deja algo más de espacio para la desigualdad que la democracia, pero tampoco debería haber demasiada. La desigualdad entre ricos y pobres se tolera porque quienes se encargan de los asuntos públicos son aquellos más capaces y que pueden dedicar su tiempo a ellos, o en otras palabras, la elección del aristócrata debe demostrar al pueblo que hay buenas razones por las cuales un determinado individuo puede asumir el cargo. Es por esta misma razón que la elección del magistrado debe ser siempre hecha de acuerdo a las leyes, para no caer en la aristocracia hereditaria, ya que en este tipo de gobierno el magistrado no tiene por qué demostrar su valía para el cargo, sino que le llega por herencia, lo que permite que individuos poco preparados se hagan cargo de los asuntos públicos, lo que a su vez implica que no hay justificación alguna para las desigualdades sociales, lo que traería indudablemente roces sociales. La aristocracia le parece a Rousseau la mejor forma de gobierno y la más natural, pero advierte que esto solo es así en la medida que los gobernantes actúen en provecho de las grandes mayorías y no en el de ellos. En el caso contrario, la fuerza pública comienza a ser utilizada en menor armonía con la voluntad general. Dicho esto, pasemos a la última forma de gobierno que nos queda. La monarquía es la forma más fuerte de gobierno por tener la fuerza pública y las voluntades del pueblo, del gobierno en general y del magistrado en una sola persona, pero por esa misma razón es la que tiene la mayor facilidad para imponer una voluntad particular sobre los demás. La del monarca. Los monárquicos sostienen que los monarcas tienden a servir a su pueblo sin aprovecharse de él debido a que su poder proviene del apoyo del mismo pueblo, por lo tanto, si un monarca quiere ser poderoso, no solo en su tierra, sino que ante los líderes de otros países, debe conseguir ser amado por el pueblo y hacerlo crecer poderoso y temible. En la realidad los monarcas rara vez han llevado a sus pueblos a su máximo esplendor, sino que los han sometido para que no supongan ningún riesgo para su autoridad. Otra característica de las monarquías es que son propias de países grandes porque son la forma de gobierno que puede tomar decisiones con la rapidez suficiente para que el día a día del país pueda fluir, pero esto trae el problema de que el pueblo puede no identificarse con su gobierno. Verán, en la democracia el gobierno es del pueblo porque los magistrados son la mayoría de la población del país, pero a medida que la cantidad de magistrados se reduce, la conexión se va perdiendo hasta llegar a la monarquía, en donde la desconexión entre gobierno y pueblo es total. Para solucionar esto se crearon clases intermedias que conectaran al rey con su pueblo, surgiendo la nobleza. Otro problema muy propio de las monarquías es que no tienen manera de garantizar que una persona idónea llegue al cargo. Originalmente las monarquías eran electivas, lo que quiere decir que el monarca era elegido mediante algún mecanismo que puede variar de caso a caso. Usualmente se realizaba una votación en la que quienes votaban y las personas a las que se podía votar pertenecían a un mismo grupo social, siendo este grupo social alguna forma de nobleza en la mayoría de los casos.
Como resultado de la votación no tiene por qué elegirse a la persona más idónea para el cargo, especialmente considerando que la corrupción puede tomar un papel muy relevante en el proceso, teniendo en cuenta que en las monarquías no se le da mucha importancia al interés del pueblo y este no tiene ninguna forma de hacerse escuchar que no sea la rebelión o la amenaza de rebelión. Los electores están muchísimo más preocupados de su propio bienestar que en el del pueblo, por lo que terminarán votando a quien les convenga a ellos y no a quien beneficie a la gran mayoría. Pero el problema de la elección de un nuevo rey no queda ahí, sino que se vuelve mucho más grave al tener en cuenta que el proceso es muy turbulento debido a la falta de liderazgo. Con el pasar del tiempo se trató de solucionar el problema de la inestabilidad de los cambios de mando haciendo que las monarquías dejaran de ser electivas para ser hereditarias. Así el país no pasa por un periodo de tiempo en el que se queda sin un rey porque el anterior haya muerto o le hubiera pasado cualquier cosa que le impidiera seguir ejerciendo su cargo, pero persistía el problema de las competencias de quien llegara a ser monarca. No por ser hijo de un rey vas a ser un buen rey. Puede que la educación privilegiada que recibiste te haya dado los conocimientos para gobernar, pero haber sido criado desde el nacimiento como alguien que puede gobernar un país entero solo por haber nacido en la cuna adecuada no es algo que le haga bien a la rectitud, razón ni sentido de la justicia de nadie. Y si llegara a darse el rarísimo caso de que un buen heredero llegara a convertirse en rey, el gran poder que le da el trono no tardaría en corromperlo. El principal problema de los monárquicos es pensar que un buen rey es algo más que una excepción a la regla. Conociendo ya las tres formas de gobierno presentadas en el libro, uno puede concluir sin ningún problema que la monarquía es la peor de las tres, pero, ¿qué pasa con las otras dos? La aristocracia parece ser a primera vista la mejor opción al permitir que la gente más preparada sea la que gobierne y no tener mayores dificultades al momento de convocar a una asamblea y tomar decisiones, pero la falla está en que no hay ninguna garantía de que los aristócratas vayan a gobernar en favor del pueblo, lo que podría ocasionar que se aprovechen de él como cualquier monarca. Puede que en una democracia sea difícil y lenta la toma de decisiones y la gente no deba demostrar su competencia para participar de los asuntos públicos, pero en una democracia las resoluciones se toman pensando en el bienestar del pueblo porque son tomadas por el mismo pueblo. Puede que la gente se equivoque y siempre habrá quien trate de engañarla, pero siempre se pueden enmendar los errores. Esa es la razón por la cual la democracia como principio se ha ido imponiendo a otras formas de gobierno con el paso del tiempo, porque no está en la naturaleza de otras formas de gobierno el bienestar del pueblo. Habiendo llegado a la conclusión de que la democracia es la forma de gobierno a la que debemos aspirar, sería bueno que tengamos un par de consideraciones mínimas para que ésta se pueda desarrollar sanamente. Este tema da para mucho si consideramos toda la historia de teóricos y gobiernos que han existido en estos últimos siglos, pero restringiéndonos al libro en torno al cual ha girado este video, puedo mencionar un par de cosas. Habíamos dicho que un pueblo no podía estar constantemente reunido para deliberar sobre los asuntos públicos y que por lo tanto debía escoger a un gobierno que se encargara de la administración durante el tiempo que hay entre una asamblea y la siguiente. El problema surge cuando tenemos que elaborar un método para escoger a ese gobierno. Lo mismo va para quienes nos representan y deben hacer las leyes en el Parlamento. Recordemos que los magistrados tienen su propia voluntad y esta suele ser más activa que la voluntad general, y por su parte los legisladores pueden ser corrompidos, por lo tanto necesitamos que la gente que ocupe ambos cargos tenga que rendirle cuentas a quienes los pusieron allí. En la actualidad lo que hacemos es escoger a los cargos de representación mediante una elección. Hacemos una votación en la que manifestamos una preferencia por algún determinado candidato que se haya ofrecido para el cargo y quien haya cumplido ciertos requisitos en relación a la cantidad de votos obtenidos. Como podrían ser haber obtenido la primera mayoría o tener más de la mitad de los votos, se queda con el puesto de representante. Los candidatos tratan de hacer promesas a los votantes sobre lo que harán si les consiguen el puesto para que así les voten a ellos y no a otro candidato, por lo tanto surge una competencia. Al escoger un candidato el pueblo escoge indirectamente sus propuestas, por lo tanto la gente está decidiendo indirectamente lo que tiene que hacer el gobierno.
A primera vista esto puede funcionar, pero en este proceso pueden ocurrir muchas cosas mal. El canal de YouTube WhyMaps tiene una serie de vídeos explicando estos problemas que considero muy ilustrativos y ocuparé como base para lo que queda del video. Dejaré unos links en la descripción, pero aquí trataré de dar una versión muy resumida. Como los postulantes a los cargos de representación deben competir entre ellos para ser elegidos, no hay forma de asegurar que quienes llegan a los cargos de representación sean los más aptos, ya que el que consiga el puesto no necesariamente será el que pueda gobernar mejor, sino el que pueda ganar la competencia. Como se está escogiendo a alguien para gobernar, uno podría pensar que los votantes tendrán criterios para escoger a un candidato que tengan que ver con la forma en la que una persona gobierna, como su formación, liderazgo y otras cosas. El problema es que durante la campaña electoral pueden darse, y se dan, muchos factores que distorsionan el proceso. Por ejemplo, si uno de los candidatos tiene el suficiente dinero, puede pagar para tener tanta difusión que termine opacando al resto. Pero no solo eso, sino que aquellos que no cuenten con el suficiente dinero para hacerle frente al candidato que si lo tiene no tendrán de otra que buscar sus propias fuentes de financiación, en otras palabras, pedirle dinero a alguien que se lo pueda dar. Usualmente alguien que dispone de una gran fortuna. Como los candidatos dependen de un particular para mantenerse en competencia, se puede decir que son dependientes de él, cosa muy perjudicial para la salud de la democracia, ya que, como los políticos dependen del particular deben hacer lo posible para que éste no deje de financiarlos, cosa que deja a su financiador en posición de pedirles favores que lo ayuden en sus negocios, cosa que no es más que los asuntos privados, tratando de influir en los públicos. Como si este problema no fuera lo suficientemente grave, tenemos que agregar el aumento de la población habilitada para votar. Antes solo podían votar hombres que tuvieran un patrimonio lo suficientemente grande, pero a medida que el tiempo pasó lo único que se hizo necesario para votar era ser mayor de edad, por lo tanto la masa de votantes aumentó drásticamente. Cuando eran pocos los que votaban no era difícil que todos los votantes conocieran a su candidato, pero cuando la gran mayoría vota el candidato no puede alcanzar a todo el mundo, por lo tanto surgieron los partidos políticos para facilitar la toma de las decisiones. El partido tiene unos principios y sus miembros adhieren a esos principios, por lo tanto un candidato que se presente a las elecciones ya te ha explicado más sobre sí mismo, diciendo de qué partido es que detallando cada una de sus propuestas, por lo tanto no es necesario que vayas a votar pensando tanto en la persona como al partido al que pertenece. En pocas palabras, no conoces al candidato, pero sí sus ideas. Como los miembros de los partidos pretenden que gobierne alguien de sus filas, o por lo menos no es arriesgado asumirlo, uno podría pensar que se asegurarán de que el candidato que presenten sea el mejor posible, pero no necesariamente. Recuerda que la prioridad de los partidos es ganar la campaña electoral, por lo tanto darán una mayor prioridad a los que puedan ganar las elecciones que a aquellos que puedan gobernar bien. Puedes tener a alguien con la capacidad de hacer un excelente gobierno, pero si se pone nervioso en los debates, no tiene el suficiente carisma o es demasiado viejo como para atraer voto joven, lo más seguro es que no será nunca candidato. Además, como los partidos políticos son estructuras que buscan ejercer el poder, se tejen en su interior y más allá de él redes de influencias en las que las personas se deben favores las unas a las otras, siendo menos importante aún tu capacidad de gobernar a comparación de tu apoyo en estas redes, siendo el nepotismo algo más que habitual. A esto debemos añadir que, a medida que las sociedades se desarrollan y se vuelven más complejas, la variedad de temas de relevancia para el interés general también aumenta, tornándose imposible estar bien informado de todos los temas importantes y, por ende, la gente se vuelve susceptible a la manipulación. Como no vale la pena hablarle a la gente en profundidad sobre cada uno de los temas porque no necesariamente te van a entender o siquiera van a saber que ciertas cosas son un tema importante, los políticos ven más eficaz apelar a la emocionalidad del votante. El político puede tratar de ilusionar a la gente sobre sus propuestas, pero lo que es aún más efectivo es apelar al miedo. Acusarán a sus contrincantes de cualquier cosa que asuste al electorado, como que se ponga fin a ciertos programas del gobierno que ayudan a los más pobres si gana un candidato, o que si gana el otro convertirá a tu país en la siguiente Venezuela, y lo que se te pueda ocurrir. Al final toda discusión sobre propuestas se pierde en un mar de dudas e inseguridades. Pero ese no es el único problema con los partidos políticos, ya que también se difumina la voluntad general. Para empezar, hay varios sistemas electorales que tratan de representar al pueblo en el Parlamento,
Pero factores como lo que se te pregunta al momento de votar, la forma en la que están divididas las fronteras de cada distrito, qué tan proporcional es el sistema en cuestión, la cantidad de escaños que elige cada distrito y muchos otros, pueden hacer que los partidos no sean bien representados. Pero aún asumiendo que la representación de los partidos políticos en los cargos de representación es buena, no significa que los partidos políticos sean buenos instrumentos para canalizar la voluntad general. Como son cada vez más los temas importantes para el interés general, no puedes resumir todos ellos a un grupo de partidos. Por ejemplo, los partidos políticos de derecha suelen ser económicamente procapitalistas y moralmente conservadores, mientras los de izquierda tienen muchas quejas respecto al sistema económico actual, mientras son moralmente más liberales. Si solo se presentan un partido de derecha y otro de izquierda a las elecciones que cumplan con esta descripción, las personas que sean procapitalistas y moralmente liberales no se sentirán representadas por ninguno de los dos, por lo tanto el resultado de las elecciones no será representativo de la sociedad. Para solucionar esto podrías fomentar la participación de más partidos. Por ejemplo, ahora se presentará un tercer partido a las elecciones que sea procapitalista y moralmente liberal. Con eso el problema tendría que estar resuelto, pero un grupo de persona que tiende a ser moralmente liberal, o que por lo menos se percibe de esa manera, no necesariamente tiene que pensar igual al partido. Algunos podrían estar a favor de la eutanasia pero en contra del aborto, por lo tanto que un partido se defina a sí mismo como moralmente liberal no necesariamente implica que la persona se siente representada. Todo esto se complejiza si, además de preguntar qué se tiene que hacer, preguntas cómo se tiene que hacer. Los partidos políticos pueden haber ganado las elecciones por algunas de sus propuestas, pero la gente les pudo haber votado estando en desacuerdo con todas las demás, por lo tanto el gobierno que surja de las elecciones no es necesariamente representativo de la voluntad general ni necesariamente hace la voluntad del pueblo. Las elecciones no son muy buenas en decirnos lo que el pueblo quiere, sino que nos dan una aproximación bastante mala. Todos estos problemas son bastantes de por sí, pero aún falta el peor. En nuestros sistemas políticos se da una confianza total en los políticos para que cumplan sus promesas. Si quieren podrían no cumplir una coma de su programa y no tendrían por qué asumir ningún costo aparte de perder las siguientes elecciones. Simplemente tienen que encontrar alguna justificación para no salir tan mal y después de perderlas pueden volver a ganar las siguientes a esas si lo permiten las circunstancias. Con esto no quiero que se me malentienda. No quiero sostener el típico discurso simplista de que todos los políticos son unos sinvergüenzas y ladrones. No lo creo. Al contrario, pienso que hay mucha gente que dedica la mayor parte de su tiempo a los asuntos públicos porque creen que es la mejor forma en la que pueden ayudar. A lo que quiero llegar es que el sistema debería funcionar sin importar quiénes lo compongan. Si se supone que los políticos hacen promesas para cumplirlas y uno de ellos puede hacerlas para no cumplirlas sin recibir ningún tipo de castigo, significa que realmente no están obligados a cumplirlas. A los políticos no se les hace rendir cuentas. Es más, se confía tanto en los políticos que nunca se convocan asambleas para que los ciudadanos se pronuncien respecto a los asuntos públicos. Simplemente tenemos que conformarnos votando cada cierta cantidad de años y esperar a que el político cumpla sus promesas. Siempre se puede salir a protestar, pero eso solo sirve para asuntos específicos y por sí solo no arreglará el problema de fondo. Podrías tratar de solucionar todos estos problemas con algunas medidas. Regular la financiación de las campañas políticas, facilitar el acceso a información, estructurar el país de una forma federal o utilizar sistemas electorales más proporcionales. Esas medidas podrían hacer nuestras repúblicas de democracia representativa más competitivas, pero ninguna solución a el verdadero problema. Los políticos no tienen que rendirle cuentas a nadie más que a las redes de poder que los sostienen. Dicho en términos que creo hubiera ocupado Rousseau. El político tiene como misión ejecutar la voluntad general, pero esta misión se ve amenazada constantemente por los intereses particulares tanto de él mismo como de las redes que lo sostienen. A esto le tenemos que añadir que, como el político tiene en sus redes a gente de mucho poder, también se relaciona con ellos y puede comenzar a verse a sí mismo en alguien más cercano a ellos que al pueblo, verse como parte de una élite y terminar formando parte de ella. En otras palabras, el político es parte de una élite que se encarga de los asuntos públicos y no tiene por qué seguir la voluntad general ni pensar mucho en el bienestar del pueblo. Y no sé ustedes, pero eso suena bastante parecido a un aristócrata.
A la conclusión a la que he llegado con la lectura de este libro es que la forma en la que funcionan nuestros gobiernos representativos hace que estos tiendan a degenerar en aristocracias, unas en la que nos referimos a los aristócratas como clase política. Claro, siempre puede surgir algún nuevo partido que le dé nuevas energías al sistema y que consiga canalizar la voluntad general, pero solo por un tiempo. En el largo plazo las democracias representativas siempre generarán a sus propios aristócratas. Si realmente queremos arreglar nuestras democracias, tenemos que desconfiar de los políticos y hacerlos rendir cuentas para que realmente conduzcan la voluntad general y no se conviertan en aristócratas. Por ejemplo, podríamos no elegirlos en una votación en un primer lugar, sino que escogerlos por sorteo. Así ellos no prometerán nada, ya que hacer promesas no les ayudará a conseguir el cargo, convirtiéndose en simples funcionarios que no han recibido ningún tipo de mandato. Ellos se presentan como candidatos y entre los que se ofrecieron se realiza el sorteo. Claro, no cualquiera tiene las competencias para gobernar, por lo tanto los candidatos deberían dar un examen para demostrar sus capacidades. Claro, cuáles son los contenidos de ese examen dependerá del cargo. Los que quieran formar parte del Ejecutivo deberán tener mucho conocimiento técnico, pero no creo que para ser un parlamentario debas estar particularmente formado. Alguno podría pensar que solo aquellos con una formación profesional deberían poder acceder al cargo porque no imaginan a una persona pobre e inculta haciendo buenas leyes, pero ese razonamiento ignora convenientemente que el profesional solo lo es en su área, por lo tanto estaría incapacitado para hacer cualquier ley que no formara parte de su especialidad. Todos somos ignorantes en algo y es por eso que los parlamentarios piden asesorías constantemente. Lo único que deberían necesitar los candidatos al Parlamento es pasar un examen de cultura general y tener un buen sentido de la justicia. Lástima que eso último no se pueda medir. Las decisiones deberían tomarse a nivel local, como una ciudad o un pueblo, y solo recurrirse a una instancia superior de ser necesario, teniendo las asambleas de ciudadanos mucho poder sobre los representantes y pudiendo éstas castigarlos si no las obedecen. Alguno podría decir que todo esto requiere mucha participación de los ciudadanos y que estos no están interesados, pero en realidad ellos solo son indiferentes a la política porque ven que no pueden influir mucho en nuestras democracias representativas. Si la gente ve que su opinión importa, tendrá ganas de participar. Eso es todo. Me gustaría poder sugerir más cosas, pero me temo que no soy un experto en el tema, solo alguien que se ha detenido a reflexionar y compartir sus conclusiones con un video en YouTube. La lectura de este libro ha sido difícil, pero creo que fue una buena inversión de tiempo y esfuerzo para comprender mejor el mundo que nos rodea. Lo único que me gustaría agregar como comentario final es que estos cambios no llegarán de la nada, sino que lo harán por nuestras acciones. Si algo de lo que te he dicho te ha hecho sentido, por favor, sigue reflexionando al respecto y trata de conversar con tus cercanos sobre el tema. Si hay algún movimiento social que busque aumentar la participación ciudadana en la democracia, investiga sobre ellos, respáldalos y, si puedes, únete a ellos, y si un candidato se presenta a las elecciones tratando de cambiar las cosas, apóyalo antes de que sea absorbido por la clase política y se convierta en un aristócrata. Lo repetiré una vez más, estos cambios solo llegarán mediante nuestras acciones. Espero que les haya gustado el video y sin más que decir me despido.